la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hermanos, quería decirle entonces de que si tienen sus Biblias, pues ustedes pueden buscar en Mateo capítulo 24, el versículo 32, comenzaba diciendo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en este momento. Y el tema, les decía a ustedes, hermanos, que es la última generación. De la última generación que va a estar en existencia cuando Cristo venga. Ahora es un tema súper complicado y súper difícil porque existe la tentación de poder dar fechas. Y yo sé por qué se los digo. Existe la tentación de establecer en base a cálculos bíblicos, en base a cuentas numéricas que la misma palabra de Dios nos ofrece, basándonos en nuestros tiempos actuales. Entonces, como que queremos llevar la venida de Cristo Jesús a una determinada ocasión. Pero eso es difícil. Y más que difícil, la palabra del Señor nos dice de que no debemos hacerlo. Cuando los discípulos le preguntaron, la respuesta de Jesús a sus discípulos fue que ellos no se entrometieran en esas cosas, que no estaba para ellos saber el día ni la hora, sino que solamente estaba en la total potestad del Padre Celestial. Así que cuando hablamos de cuál pudiera ser el último momento en que Cristo Jesús va a venir, sabe que se nos prohíbe. Pero cuando hablamos de la generación, es otra cosa. Porque la gente confunde que al decir, bueno, la última generación estamos diciendo la venida de Cristo. Pero al decir la última generación estamos hablando de la expansión de tiempo de lo que determina una generación. Y todo eso se lo voy a explicar quizás más adelante en detalle, pero no tenemos que necesariamente decir la última generación es precisamente aquí donde va a venir Jesús. Aunque Jesús viene en la última generación, pero la última generación habla de espacio, de tiempo más amplio. Así que con esa premisa en mente, vamos a entrar a algunos detalles. Y primeramente, como tal y se los había leído, quiero entonces hacer notar lo que dice el capítulo de Mateo 24. Dice: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está cerca y brotan las hojas. Entonces yo hago ahí un círculo a la palabra higuera. De la higuera aprended. Luego dice entonces: y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, hago un círculo de nuevo. Luego dice: conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Habla de que esta generación verá estas cosas en particular, y luego habla de que esta generación particularmente no va a pasar. Significa que no va a morir. Cuando habla de esta generación no va a pasar, significa que esta generación que estamos hablando en este momento, la cual vamos a desarrollar, no va a morir, sino que va a ver lo terrible. Ahora, cuando hablamos de escatología es bien complicado porque la escatología es bastante amplia. Y uno tiene la idea de que cuando menciona la palabra escatología habla solamente del fin del mundo.
Pero cuando se habla de escatología, se habla también de los eventos antes de la venida de Cristo Jesús. Y los eventos que tienen que ver con la desaparición de la iglesia, con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, eso también es escatología. Así que aquí, en estas tres líneas que ustedes pudieron ver, o en estos tres círculos que vieron ahí, hablando de la higuera, de las cosas en particular que se iban a ver y de que esa generación no iba a pasar, las preguntas vendrían siendo: ¿quién es la higuera? La segunda pregunta es: ¿a qué cosa se refiere? Y la tercera pregunta es: ¿de cuál generación habla? Así que lo interesante aquí, hermanos, de esto es de que en cuanto a la higuera se refiere, ya sabemos de que se trata de Israel. Ahora pudiéramos retroceder en el por qué se trata de Israel, por qué se refiere a Israel, y es porque la palabra de Dios lo dice claramente. Dice: cuando miréis la higuera y todos los demás árboles. En una oportunidad, explicando esto a una persona en particular, él me dijo: no se refiere a Israel, se refiere a las otras naciones. Me dijo esta persona. Tenía otro tipo de escatología. Pero no es así. La palabra de Dios no se enfoca en las otras naciones. La palabra de Dios siempre se ha enfocado en Israel y, más que nada, en Jerusalén. A través de toda la Biblia, usted va a encontrar de que Dios se refiere exclusivamente a Jerusalén como el reloj profético prácticamente de la culminación de las edades. Así que es verdad que la palabra de Dios dice: mirad la higuera y también todos los árboles. Pero el enfoque principal es la higuera y, en segundo lugar, los árboles. Porque también los demás árboles que implican otras naciones tienen una directa relación con el árbol principal, que es la higuera, lo cual significa Israel. Y más que nada, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de a qué cosa se refiere y cuando hablamos de cuál generación, podemos entender, número uno, como les decía, se refiere a la nación de Israel. Cuando se habla de las cosas que sucederán, se refiere a los eventos del fin. Y cuando habla de la generación que no va a pasar, se refiere a la generación que va a ver esas señales o esos eventos del fin. Ahora, ¿cuáles son los eventos que habla la palabra de Dios que tenemos que considerar? Escucha atentamente. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, número uno, yo soy el Cristo. Eso es lo número uno que se tenía que ver. Dice: y muchos serán engañados, y a muchos engañarán, dice ahí. Y oiréis de guerras. Ok, muy bien, usted dirá: hemos tenido guerra todo el tiempo. También oiremos de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Note usted, no es el fin, pero eso tiene una clave clara. Y ahora se la explico. Porque se levantarán nación contra nación, eso es una cosa. Y reino contra reino, eso es otra cosa. Habrá pestes, lo que significa pestilencias, habrá hambres y habrán terremotos en diferentes lugares. Y luego entonces yo pongo aquí la línea bajo: y todo esto será principio de dolores. Ok, no quiero ser repetitivo, pero quiero que tomemos mucha atención en este asunto. Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: dinos lo que va a suceder, muéstranos las señales, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que esperar, ver, para darnos cuenta que tu venida está a las puertas, o incluso de que, son dos preguntas, de que el fin del siglo ha llegado. Muy bien, Cristo Jesús comenzó a decirles:
van a haber muchos Cristos, van a venir personas en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. La palabra Cristo significa el ungido de Dios, el Cristo. Luego dice también, como ustedes pueden ver ahí, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Déjenme decirle, hermanos, de que antes de la Primera Guerra Mundial, que ocurrió por allá por los años 1914, antes de esa época, existía el siglo XVIII, en este caso, 1800. Pero justamente al empezar el año 1900, comenzaron todo este cambio global, sociológico, y las guerras comenzaron a ser notorias desde la Primera Guerra Mundial. Nunca antes en la historia se le había llamado a una guerra mundial. Jamás. Sin embargo, se le llamó la Primera Guerra Mundial a esa. Desde ese momento no han parado las guerras. Se ha comenzado a escuchar, desde ese entonces se comenzaron a escuchar rumores de guerras. Y comenzó entonces a llevarse a cabo las señales que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ocurrir. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús también le dijo que ocurriría? Se van dice, a levantar nación contra nación y reino contra reino. Noten ustedes, la palabra de Dios no comete errores. Sin embargo, aquí se está diciendo de dos cosas diferentes. Está diciendo se levantará nación contra nación, y luego dices, y reino contra reino. Reino contra reino puede referirse a los países que tienen reinado, que tienen un rey en vez de presidente, pero no tiene sentido eso. Pudiera ser que se refiere al reino de las tinieblas y al reino de la luz. Pero tampoco necesariamente puede ser eso, porque la guerra del reino de las tinieblas y el reino de la luz comenzó desde el momento en que Satanás, el diablo, motivó a Adán y Eva a que comieran del fruto prohibido. Y de ahí comenzó el momento en que Satanás le dijo a Dios, te haré la guerra hasta el fin de los días. Y nunca se ha detenido. Así que el reino de las tinieblas y el reino de la luz han estado en continua guerra. Tampoco necesariamente entonces se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice de que se levantará nación contra nación? Cuando vamos nosotros a mirar en las Escrituras, lo cual está escrito en el griego, lo que significa la palabra nación es la palabra etnia. No obstante, cuando habla de reino, no dice etnia, ya se refiere a país o a países. Así que cuando la Biblia dice de que se levantará nación contra nación, está directamente y claramente para los que lo leen en el griego, entendiendo de que son grupos étnicos peleando contra sí mismos. Y es exactamente lo que comenzamos a ver a través de todo el mundo, precisamente al comenzar por allá por los años 1900 en adelante, cuando en África comenzaron ya a comprarse o a venderse los esclavos, cuando Inglaterra comenzó a sacar negros del África precisamente y a esparcirlos, a llevarlos por otros lados. Pero más que eso, lo que comenzó a suceder por los años 1960, cuando los morenos, los afroamericanos quisieron tener libertad y comenzaron esas batallas entre los blancos y los negros. O lo que ha sucedido últimamente, que se ha mostrado por el mundo entero a través de las televisiones, en el cual el poder blanco contra el poder negro, el Black Power o el White Supremacy. Y todo eso se está viendo que es precisamente etnia contra etnia,
Los chinos, por un lado, que ya les tienen recelo por todo lo que ha sucedido. A los hispanos completamente, por otro lado, que no pueden completamente unirse a la sociedad porque siempre van a seguir siendo latinos, hispanos. Y los negros siempre van a seguir siendo negros o afroamericanos. Y los blancos siempre van a ser blancos. Vivimos en el mismo sitio, compartimos lo mismo, pero nunca nuestras idiosincrasias van a poder mezclarse. Es imposible, porque tenemos lenguaje diferente, tenemos forma de pensar diferente, nos vestimos diferente, comimos diferente y hablamos diferente. Y eso ha creado hasta la fecha esa división, ese divisionismo. Y eso ha sido más notorio precisamente en estos últimos años. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que iba a demostrar esta última generación? Iban a haber, como decía, reino contra reino, pero también peste, lo cual significa pestilencias. ¿Y qué estamos atravesando en este momento? El virus corona, lo cual ha llenado el mundo de muerte. Y esto va a continuar. Muchos tienen esperanza de que esto acabe, de que encuentren la vacuna. Hermanos, muchos piensan de que esto solamente es algo, una etapa. Si entendemos lo que la Biblia nos dice y entendemos que esto es principio, el principio ya hace rato empezó. Estamos bastante avanzados en lo que pudiéramos llamar principio. Estamos llegando a la final del principio. ¿Para qué? Sí, correcto. A la parte final de lo que fue principio, para que ahora eventualmente llegue el final por lo menos de una etapa y comience la próxima. Todo indica de que esta es la última generación, donde dice que habrá hambres, y usted seguramente dirá, no tengo hambre, pero entre los pocos países del mundo que no pasan hambre, Estados Unidos es uno de ellos, que no hay hambre. Habrán terremotos y están por todos lados. Y dice la palabra de Dios, y todo esto será principio de dolores. Pero noten ustedes esto y traten de entender lo que les digo. Porque esto es sencillamente una continuación. Es una página a la otra. Por eso es que lo ven de esa forma. Continuando leyendo lo mismo. Dice, entonces. ¿Notaron? Entonces. O sea que es como después de algo. Porque la última terminó diciendo de que todas esas señales y todo eso iba a ser principio de dolores. Y luego dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sabe qué, hermanos? Les puedo asegurar de que entonces, al decir esa palabra, entonces, dio vuelta a la página. Por eso que a propósito lo puse yo de esa forma, para que ustedes vieran de que es como otro evento diferente. Y por eso de que muchos exégetas y teólogos se han hecho la pregunta ¿por qué esa gran diferencia en Mateo 24? Incluso el día martes, cuando estábamos teniendo el servicio de oración, cuando llevamos el estudio bíblico, lo hicimos por Zoom. Y una hermana precisamente preguntó por qué hay esa diferencia de que entonces pasaremos por la tribulación, porque ahí dice, entonces os entregarán a tribulación, como ustedes lo pueden ver ahí. Pero quiero decirles claramente, hermanos, de que se ha determinado en base al texto mismo, de que cuando comienza precisamente y dice, entonces os entregarán a tribulación, es como que si Cristo hubiera cambiado completamente lo que estaba diciendo y atravesó un espacio de tiempo para hablarle directamente al pueblo judío. Y después de todo, el libro de Mateo fue escrito para los judíos. Sin embargo, el libro de Mateo, cuando le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a la iglesia. Así que ahí podemos ver una gran diferencia. Esto nos da a entender de que la iglesia no va a pasar por lo que ustedes ven ahí.
entonces os entregarán a tribulación. Pero si Cristo lo dijo, es porque alguien iba a pasar por la gran tribulación. Y esto únicamente se refiere al pueblo judío. Dice, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿notaron la diferencia? En el otro que leímos anteriormente decía, y todavía no es el fin. Pero cuando Cristo Jesús comienza a decir, entonces os entregarán a tribulación, y explica lo que va a suceder en ese periodo llamado la tribulación, en ese periodo que dura 7 años, justamente por qué tuvo que Cristo Jesús decir que entonces, después de eso, después que sean entregados a tribulación, después que tengan que sufrir, entonces vendrá el fin. Hermanos, el punto de ahora de nuestro sermón es la última generación. ¿Qué pasa con la última generación? ¿Qué sucede con la última generación? Déjeme decirle, hermano, que la última generación verá la culminación de la historia humana. Y nosotros, en estos momentos, estamos siendo partícipes de los preámbulos a la culminación de la historia humana. La última generación verá la desaparición de la iglesia evangélica. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia, hermanos, al desaparecer de esta tierra, no vamos a ser los únicos que nos vamos a dar cuenta de que desaparecimos. El mundo se va a dar cuenta de que un grupo de cierta categoría llamada los evangélicos, los cristianos, desaparecieron. Y el mundo se va a dar cuenta de eso. Así que la última generación incluye a los cristianos y también a los inconversos. La última generación que habla la Biblia, la última generación que Cristo Jesús mencionó, no es exclusivamente los cristianos. La última generación es amplia e incluye a los cristianos y a los inconversos, con la excepción de que los cristianos son los que van a ser arrebatados y los inconversos solamente van a tener la evidencia de que se llevó a cabo una desaparición de millones de personas. La última generación verá al Señor venir en las nubes, y la última generación verá el cumplimiento de esta promesa bíblica. Esta promesa, hermanos, que estaba escrita para que nosotros supiéramos y para que el mundo sepa. Hechos 1:10, donde dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, es verdad que mucha gente se confunde cuando dice, bueno, que la Biblia dice que todo ojo le verá, y en otra palabra dice de que vendrá como ladrón en la noche. Esas son relativamente fáciles de poder explicar y fáciles de entender cuando se ven que son dos cosas totalmente diferentes. Una se refiere a la venida de Cristo para raptar, para arrebatar la iglesia, y otra se refiere a la venida de Cristo para tomar control y comenzar el milenio y acabar la gran tribulación. Así que cuando la palabra de Dios dice de que aquellos ángeles vinieron a los discípulos, que estaban totalmente, dice, anonadados mirando hacia el cielo y viendo cómo Jesús se iba en las nubes, dice la palabra de Dios que estos ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Dice la palabra. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra nos confirma de que Cristo Jesús vendrá de esa misma forma.
Luego 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Hermanos, hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa de Dios es que Él va a regresar uno de estos días. Primero a buscar su iglesia. Y segundo va a venir con su iglesia y sus santos millares, dice la Biblia. Va a venir en caballos blancos. Va a venir para la culminación de algo que se llama la gran guerra de Armagedón, lo cual ocupa el último espacio de la gran tribulación, donde, hermanos, dice que las naciones del mundo, ¿sabe dónde van a ir? Precisamente al lugar más importante de todo el planeta Tierra, y esto no es Meca, sino Jerusalén. La Biblia establece de que el monte de Sión es el monte de Dios. ¿Cómo es posible que un pedacito de tierra, los que hemos estado en Jerusalén, podemos darnos cuenta, un pedazo relativamente pequeño de tierra, le llaman ciudad, pero está incluso amurallada, sea el sitio más querido, deseado de todo el mundo? ¿Cómo es posible que naciones y naciones y naciones a través de los años hayan querido apoderarse de ese sitio llamado Jerusalén? De que las dos religiones, es más, las tres religiones más grandes del mundo, esa es su sede. Esa es la sede de ellos. Dice también, así pues, todas las veces que comieres este pan, lo que nosotros llevamos a cabo hace algunos minutos, la Santa Cena, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, implicando de que cuando Él venga, la Santa Cena ya no se va a llevar a cabo. Lo que hemos hecho a través de todo el tiempo, la última vez que la vamos a hacer es juntamente con Cristo. Es como una culminación, una recordación, un sello final de que vamos a llevar a cabo la Santa Cena con Cristo Jesús, para ya darnos cuenta de que todo lo que hicimos tenía un sentido, y un sentido único. Permaneced en mí, dice 1 Juan 2:28, para que cuando se manifieste tengamos confianza que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todo indica de que Cristo viene, y es súper repetitivo esto, una y otra vez, y se vuelve a repetir: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién tenemos que esperar? A su Hijo, a Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo Jesús? Nos libra de la ira venidera. Hermanos, eso se lo dice a la iglesia Cristo Jesús. La iglesia no pasa por la gran tribulación. No pasa por la ira de Dios. Es levantada antes. La iglesia espera a Jesús. Esto es tan importante que la palabra de Dios dice de que hay una corona especialmente preparada para aquellos que aman la venida del Señor. No sé cuántas coronas hay. Se cuentan que hay como 5, otros dicen que hay 7. Dios sabe cuántas hay. Pero una de ellas está determinada, predeterminada de parte de Dios, para ser entregada a aquellos que deseosamente aman
Usted sabe que hay gente que no le gusta la venida de Dios. Es más, no quieren ni siquiera que Él venga. Quieren más tiempo para vivir, quieren más tiempo para gozar, quieren más tiempo para comprarse una casa, quieren más tiempo para quizás cuantas otras cosas. Y no aman la venida de Cristo Jesús. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar estos versículos particularmente, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Yo sé, hermanos, que al comenzar el sermón, el título La última generación es un título insinuante, porque nos provoca a pensar: ahora voy a saber cuál es la última generación. Pero no se los voy a decir, por lo menos ahora. Tengo mis ideas, como muchos otros han tenido, pero es un tema tan complicado y al mismo tiempo difícil, frágil pensaría yo que es lo correcto, que puede romperse en el segundo y puede que no se lleve a cabo. Y ese es el temor que han tenido muchos pastores y grandes hombres de Dios. Pero quiero compartir con ustedes en estos minutos que ya estoy terminando algo que estuvimos escuchando de personas que no son ni han sido personas simples. Por cierto, Tim LaHaye, con su libro que se hizo una película también, Dejados Atrás, pero en el libro El principio del fin, en el año 1972, él dijo lo siguiente: creo que la generación que vio la Primera Guerra Mundial en 1914 será la generación que nuestro Señor Jesús dice que no pasará hasta que todo esto acontezca. Él no solamente lo dijo, lo escribió. Ese libro se tradujo a no sé cuántos idiomas, se esparció a través del mundo y muchísimas personas pudieron saber, leer el pensamiento de aquel hombre, Tim LaHaye, de que comenzaría la generación a contarse del año 1914. ¿Por qué eligió eso? Precisamente porque comenzó la Primera Guerra y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ese fue el comienzo. Y si comenzó en el año 1914, pues ese debe haber sido el comienzo entonces de la generación. Usted sabe que bíblicamente Tim LaHaye no estaba equivocado. Pues comenzaron la guerra llamada la Guerra Mundial en ese momento. Así que él razón tenía de pensar de que pudieran contarse una generación. El problema es que desde el año 1914 hasta el año presente en que estamos, han pasado más de 100 años. Y todavía Cristo no ha venido. No significa que puede estar muy equivocado. Porque después de todo, el máximo de años que Dios le ha permitido vivir al hombre, y eso también se le llama una generación, son 120 años. Y para eso faltarían unos cuantos. Así que todavía tenemos tiempo y si pensamos como Tim LaHaye, el asunto, hermano, es que estamos extremadamente cerca. Un pastor ya fallecido, por cierto, el pastor Chuck Smith, de la iglesia Calvary Chapel, Costa Mesa, California. Un pastor muy amado, muy querido, un hombre de Dios, un hombre que se entregó a las Escrituras hasta el último día de su último
suspiro. No podía equivocarse. No podía malintencionadamente decir algo. Y nunca necesariamente malintencionadamente dijo algo. Pero las palabras de él fueron lo siguiente: somos la generación que vio la higuera florecer cuando Israel se hizo nación en 1948. 40 años anduvieron por el desierto y esa generación murió. 40 años desde 1948 nos llevaría a 1988. Y el pastor Chuck Smith, con todo su amor, con toda su entrega, pues también pudo haber estado equivocado. Porque dijo de que entonces Cristo estaría por venir seguramente en la época de 1988, tomando en cuenta de que una generación sea de 40 años, que es una generación bíblica. Pero Cristo todavía ni vino en el 1948. ¿Y qué tal si la generación fuera de los 70 años? O de los más robustos, de los 80 años. Así que se da cuenta, hermano, todavía hay tiempo. Lo que pasa es que todos estos hombres, y quiero seguir mostrando algunos más, han establecido que precisamente al entrar en este siglo, en el siglo pasado, en 1900, empezando con la Primera Guerra Mundial en adelante, atravesando por el año 1948, que fue el nacimiento de Israel, comenzaron todos los habidos y por haber señales, y lo que nosotros pudiéramos decir son los avisos de que estamos en los últimos tiempos. Este anciano que ustedes ven aquí, el rabino Shlomo Goren, él era el rabino principal de Israel por allá por el año 1967, y dijo lo siguiente. Dijo el rabino Shlomo Goren: hemos tomado la ciudad de Dios, hemos entrado en la era mesiánica. Lo dijo en el año 1967. El principal de los rabinos del pueblo de Israel, el Shlomo Goren, que haya dicho, declarado satelitalmente, de que habíamos entrado en la era mesiánica en el año 67, y lo que ustedes saben que sucedió en el año 67 es que Israel tomó posesión de Jerusalén, porque Jerusalén no pertenecía a los israelitas. Está bien que Israel haya nacido en el año 1948, pero no se le había dado Jerusalén, no se les había dado. Incluso por causa de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas habría predeterminado en el año 1947, un año antes de que Israel naciera, de que Israel iba a ser dividida, la tierra de Israel iba a ser dividida en dos partes. Y los que saben de esto se recordarán de que Israel iba a ser parte de los árabes y parte de los judíos. Jerusalén misma iba a ser de posesión internacional, implicando de que ni los árabes ni los judíos iban a ser dueños de Jerusalén, sino que la comunidad internacional. No se llevó a cabo, se votó a favor, pero hubo una tremenda guerra y un tremendo revolú, y los árabes se levantaron y todo comenzó hasta que Dios movió las cosas y no se logró de esa forma. Hace poco tiempo atrás, el presidente también, el expresidente Obama, presidente Obama, intentó dividir la ciudad. Ustedes saben perfectamente lo que intentó hacer. Intentó dividir la ciudad, se firmaron papeles para que la ciudad se dividiera y los planos se hicieran diferentes, y no se logró. ¿Por qué no se logra? Sencillamente porque Dios no quiere.
Dios no quiere. Dios dice de que no va a ser dividida la ciudad. Y la palabra de Dios lo establece de esa forma. Quiero ir terminando, hermanos, con algunos ejemplos más. Y este hombre también, el que escribió, Hal Lindsey, el que escribió Agonía del planeta Tierra, dijo: una generación en la Biblia es de unos 40 años. Si esto es correcto, entonces en unos 40 años, desde 1948, todas estas cosas pueden ocurrir. Ok, él fue un poco más cuidadoso y dice que seguramente después del año 1948, unos 40 y tantos años más, todas estas cosas iban a suceder. ¿Cuáles cosas? La venida de Cristo Jesús, el levantamiento de la iglesia. Sin duda todavía no ha ocurrido, pero lo que quiero decir con todo esto es que todos estos hombres han establecido esta época, estos últimos años, esta última época, como que si esta es la última generación de la vida de un hombre que puede vivir 80 y tantos años aproximadamente, no estamos extremadamente lejos de eso. Y esto, para mi sorpresa, uno de estos hombres que yo he admirado mucho, este varón llamado Jack Van Impe, en su sermón llamado We Are the Generation, que vendría siendo Nosotros somos la generación. Usted lo puede encontrar seguramente en YouTube bajo ese mismo título. Más o menos por la mitad de su predicación. Él, por cierto, si ustedes no saben quién es, fue, porque ya falleció hace poco tiempo atrás, el televangelista, profesor de escatología, un hombre con una memoria pero de cámara fotográfica, conocedor de la Biblia al revés y al derecho. Declaró en su sermón llamado Nosotros somos la generación, dijo lo siguiente, que para el año 2017 ya estaríamos bajo el control del anticristo. Así que, hermanos, cuando hablamos de esto, de que si este varón tan conocido y tan entregado y tan brillante en cuanto a lo que es Biblia, él reconoció que más o menos por el año 2017 ya tendríamos que estar en lo que él determinó el conteo numérico de toda la humanidad bajo un gobierno que esté en control del mundo. Se refería precisamente al tiempo de la gran tribulación. Si este varón lo dijo, y sin embargo ya el año 2017, hace un par de años pasó, y todavía no estamos, sigo repitiendo lo mismo. Es como que todos se han concentrado porque como que se presiente, se entiende de que esta es la última generación. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.